Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de esta mañana. Les pido que abran sus Biblias en el libro del profeta Oseas, capítulo 2. Libro del profeta Oseas, capítulo 2, hermanos. Oseas, capítulo 2, versículo 14. Oseas 2, 14, hermanos. Libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Dice así, hermanos, la palabra de Dios: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Lo vuelvo a leer. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oremos, hermanos. Padre, sé tú quien nos hables en esta mañana. Sé tú quien nos hables, Padre. Por favor, Señor, atráenos a ti, Señor. Cautívanos tú, sedúcenos tú, Señor. Por favor, Padre, que podamos ver que tú eres nuestra gran necesidad, nuestra imperiosa necesidad, nuestra única necesidad, Señor. Por eso te pido que tú nos hables en este momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en el mensaje anterior, hermanos, veíamos cómo Jacob arrastraba muchas cosas de su pasado, cosas que le impedían caminar con Dios, cosas que le impedían que los propósitos de Dios se cumplieran en su vida. Y Dios quería tratar con él, pulirlo, podarlo, formar su carácter, transformar su vida completamente. Pero Jacob siempre estaba inmerso en muchas actividades, rodeado de muchas personas. Era un hombre de mucho trabajo. Digamos, era un empresario, pero Dios tenía sus planes para con él. Y Dios movió todo, hizo todo para que Jacob se diera cuenta de que necesitaba estar a solas con Dios. Dios hizo todo para que Jacob se diera cuenta que necesitaba aislarse, apartarse y pasar tiempo a solas con Dios. Al final, Jacob le terminó dedicando a Dios muchas horas. Toda una noche estuvo en la presencia de Dios. No fue fácil. Jacob veíamos que estaba muy endurecido. Su corazón se había vuelto peor que una roca. Habían pasado muchos años en los cuales, aunque él de alguna manera nunca dejó de buscar a Dios, aunque él de alguna manera siempre profesó su fe, siempre defendió su fe, sin embargo, nunca llegó al fondo de las cosas. Nunca arregló por completo sus cuentas con Dios. Nunca quiso escudriñar su vida. Y ahora estaba en el momento crucial. Al regresar a la tierra de sus padres, obviamente los propósitos de Dios iban a tomar su curso en la vida de Jacob. Sin embargo, Dios no podía cumplir sus planes, sus metas, sus propósitos en la vida de un hombre que no estaba afectado por Dios, que no estaba transformado por Dios, que no había llegado al fondo de las cosas en su vida, que no estaba enteramente bien con Dios, que no había arreglado sus cuentas con Dios a conciencia, minuciosamente, exhaustivamente, detalladamente. Y Jacob necesitaba ver su condición espiritual. Y Dios lo orilla y lo lleva a darse cuenta, a entender, a ver que necesitaba estar a solas con Dios. Fue una noche crucial para Jacob. Fue el momento, el tiempo, fue la noche que marcó su destino. Fue un parteaguas esa noche. Pero por poco y se frustran los planes de Dios en la vida de Jacob. Dice la Biblia que Dios tuvo que luchar con él. Dios tuvo que luchar con Jacob toda una noche. No fue fácil, digamos, esos tratos. No fueron fáciles. Dios empezó a argumentar con él en su mente y en su corazón. Dios empezó a tratar con él
cuando Jacob se dispuso a estar en el secreto de Dios, a estar en la presencia de Dios. Dice la Biblia que ese varón que es el Señor Jesucristo luchó con Jacob. En su mente, en su corazón, no sabemos de qué manera, pero por supuesto que de ninguna manera fue una lucha física, material, de cuerpo a cuerpo. De ninguna manera fue así, sino cuando te habla de que aquel varón, o sea, el Señor Jesucristo, que es el varón de dolores, luchó con Jacob. Está hablando de cómo el mismo Señor Jesucristo empezó a mostrarle su condición, sus pecados, sus faltas, sus errores, sus fallas, su verdadera condición espiritual. Y te habla de una lucha. Esto quiere decir que Jacob contradecía el veredicto de Dios, contradecía los argumentos de Dios. Tal vez Dios le decía a Jacob: estás muy mal. Jacob, nunca te has arrepentido de que defraudaste, de que engañaste. Ese pecado nunca lo has visto. Te has arrepentido de otros pecados, pero hay pecados que siguen en ti y no los has abandonado, porque no los has querido ver como tal. Y tal vez Jacob argumentaba: yo estoy bien. Si no estuviera bien, ¿a poco Dios me hubiera bendecido? Pero Dios me ha bendecido. Dios ha estado conmigo. Dios me ha defendido. Dios me ha ayudado. Y el Señor Jesucristo argumentaba con él. Y Jacob contraargumentaba al mismo Señor Jesucristo. Y pasó 1 hora. Y el debate seguía y pasaron 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Hasta que empezó a rayar el alba. Se empezó a asomar el amanecer. Y dice la Biblia que cuando aquel varón vio que no podía con Jacob, que estaba muy necio Jacob, estaba muy terco Jacob, que estaba muy duro Jacob, le descoyuntó el muslo, lo tocó físicamente para abatir su soberbia, para abatir su orgullo, para derribar todos sus argumentos. Le tuvo que descoyuntar el muslo. Y cuando Jacob se dio cuenta de su terquedad, de su insensatez, de su pecado, se agarró de aquel varón y le dijo: no te voy a dejar. Estoy mal, necesito que me ayudes. Estoy mal, necesito tu ayuda. No te voy a dejar. Eres el único que me puede ayudar. Eres el único que me puede sacar de esta situación. Eres el único que me puede tender la mano. Eres el único que me puede libertar. Y se agarró del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo tuvo misericordia de él y lo bendijo. Y lo bendijo, le cambió el nombre, le dijo: ya no se va a llamar tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esa noche fue un parteaguas, esa noche fue una noche de gloria en la vida de Jacob. Jamás se le olvidó. Jamás se le olvidó lo que pasó esa noche entre él y Dios. Cómo él vio cara a cara a Dios. Cómo en esa noche Dios decidió librarlo de la mano de Saúl. Glorioso lo que pasó aquella noche, pero dice la Biblia que al amanecer, al salir el sol, Jacob al caminar cojeaba al caminar. Jacob cojeaba al caminar. Había una evidencia de que había estado con Dios. Su caminar ya no fue el mismo, chuequeaba. Por su terquedad ya no caminó igual, chuequeaba. Dios tuvo que tocarle su físico, descoyuntar su muslo, por su insensatez, por su dureza. Pero Jacob nada de eso hizo caso, porque había visto a Dios cara a cara, porque había librado Dios su alma, porque Dios había intervenido de una manera gloriosa, y el alma de Jacob fue librada de morir a manos de Saúl. Jacob tuvo que quedarse solo se tuvo que apartar. Y veíamos que eso es lo que pide Dios, eso es lo que espera Dios, eso es lo que quiere Dios, que te quedes solo, que te apartes no solamente de tus pecados, sino de todo el bullicio, cualquier tipo de interrupción, que trates de apartar tiempo para estar tú a solas con Dios. Hay muchas cosas que Dios quiere hablarte, que Dios quiere decirte, pero nunca estás solo, siempre estás ocupado, tu mente siempre está ocupada,
Tu mente siempre está ocupada con asuntos del trabajo, asuntos del negocio, asuntos de la casa, asuntos de los hijos, asuntos del matrimonio, asuntos de todo tipo. Nunca tienes tiempo para estar en una mente despejada, a solas con Dios, para escuchar la voz de Dios. Aun cuando te encierras a orar, tu mente está ocupada. No tienes una mente despejada, lista para ser tratada por Dios. Dios te quiere a solas. Dios te quiere a solas, hermano, hermana. Dios tiene muchas cosas que decirte. Tú tienes muchas preguntas, tú tienes muchas inquietudes. Hay muchas cosas en ti que te hacen ruido, que te perturban, que te turban, que te estorban. Y Dios quiere hablar contigo esas cosas. Dios quiere hablar contigo esas cosas. Dios quiere hablar contigo esa situación que estás viviendo, que estás atravesando. Dios quiere hablar contigo, pero tú siempre estás ocupado. Tu mente siempre está ocupada y Dios no ha podido hacer nada, no ha podido hablar contigo, porque nunca le das esa oportunidad de tú estar a solas con Él. El pasaje que leímos, hermanos, es impresionante. Lo volvemos a leer, Oseas 2:14. Lo volvemos a leer. Oseas 2:14 dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. ¿De quién está hablando? De Judá y de Israel. Está hablando de Judá. Está hablando a su pueblo, a Israel. Si tú lees el contexto, o sea, todo el capítulo 2, Dios está advirtiendo, Dios está anunciando juicio, y un juicio terrible para Judá por causa de sus pecados, y especialmente por sus pecados de inmoralidad espiritual e inmoralidad física. Judá e Israel habían caído muy bajo, se habían prostituido, habían caído en adulterio, habían caído en fornicación, y Dios les habla y les advierte de lo que Él va a hacer. Va a traer juicio, va a traer destrucción, va a traer castigo. Pero el verso 14, después de que les anuncia el juicio, su ira, su castigo, les lanza una última oportunidad. Y dice que Él va a luchar, Él va a hacer todo lo que esté de su parte para atraerlos a Él, para seducirlos, para llevarlos a Él, pero de ahí llevarlos al desierto. Y estando en el desierto, va a hablar a su corazón. Es un texto hermoso, precioso, pero hermanos y hermanas, es un texto que debe traer mucho temor a nuestras vidas. Es un texto que debe traer mucha reflexión, profunda reflexión a nuestras vidas. Porque lo leemos a simple vista y nos parece un texto tierno, amoroso, como de un enamorado, pero el texto causa mucho temor cuando lo lees a conciencia, cuando reflexionas y sobre todo cuando tomas en cuenta el contexto. Está hablando de juicio, está hablando de castigo, está hablando de ira, está hablando de la ira de Dios sobre su pueblo a causa de sus pecados. Y en esta oportunidad que extiende Dios a su pueblo, les dice lo que Él va a hacer, en qué va a consistir esa oportunidad. He aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto. Yo la atraeré. Dios iba a despertar un profundo interés, un profundo deseo, un profundo anhelo en el corazón de su pueblo, de buscar a Dios, de anhelar a Dios, de desear a Dios. De una u otra manera, Dios iba a hacer que ellos anhelaran tiempos de oración, tiempos a solas con Dios. Israel en el pasado había experimentado la presencia de Dios. Israel en el pasado había experimentado a Dios, tiempos de gloria, tiempos de avivamiento, tiempos de visitación, pero se olvidaron de todo ello por causa del pecado, por causa de su prostitución, de sus inmoralidades, de su fornicación, de su adulterio. Y Dios iba a despertar en ellos esos tiempos que ellos habían vivido, esos tiempos que habían experimentado en el pasado, la presencia de Dios en sus vidas,
la asistencia de Dios en sus vidas, la gloria de Dios, las maravillas de Dios entre ellos. Y Dios iba a hacer que ellos anhelaran a Dios nuevamente, desearan a Dios, quisieran ver a Dios otra vez obrar maravillas, milagros. Los iba a atraer. De esa manera los iba a traer hacia Él. Les iba a recordar, les iba a avivar la memoria. ¿Se acuerdan de estos tiempos? ¿Se acuerdan cuando caminaron conmigo? ¿Te acuerdas cuando me buscabas? ¿Te acuerdas cuando me amabas? ¿Te acuerdas cuando yo te ministraba, cuando yo te hablaba, cuando yo te dirigía, cuando yo estaba contigo? ¿Te acuerdas cuando tú sentías mi presencia? ¿Te acuerdas cuando caminabas en santidad, en justicia, en rectitud, en el temor de Dios? ¿Te acuerdas que tenías mucha paz, mucha libertad? ¿Te acuerdas que el amor de Cristo reposaba en ti? El amor de Cristo llenaba toda tu vida, todo tu ser. Y Dios, al avivar esas experiencias en la mente de su pueblo, obviamente el pueblo iba a ser despertado a buscar a Dios, a buscar a Dios. Sobre cuántos hermanos y hermanas, sobre cuántas personas Dios no está trabajando en ellos para atraerlos a Él. En muchos que nunca han tenido un encuentro con Dios, tal vez Dios lo que les dice en su mente y en su corazón a través de pensamientos, de ideas, de sentimientos, es: si tan solo me buscaras, si tan solo me tuvieras, si tan solo me amaras, si tan solo te entregaras a mí, si tan solo te convirtieras a mí, si tan solo te arrepintieras y vivieras para mí, tu vida fuera otra, tu vida fuera muy diferente, muy distinta. Y entonces el pecador anhela conocer a Dios, desea conocer a Dios, porque Dios mismo le hace antojable el cristianismo, la vida cristiana, la vida con Dios. El pecador entiende: si es verdad, si tan solo tuviera a Dios, si tan solo buscara a Dios, si tan solo fuera cristiano, si tan solamente fuera cristiano, si tan solamente buscara de verdad a Dios, si tan solo me entregara a Dios, si tan solo tuviera a Dios, mi vida fuera diferente. Y es Dios atrayéndolo hacia sí mismo, y al cristiano que se ha descuidado lo atrae a través de los recuerdos, porque cuántos cristianos realmente vivieron a Dios, sintieron a Dios, experimentaron a Dios en el pasado, pero hoy viven bajo un molde solamente, bajo una forma de vida, pero no hay vivencias espirituales. Todo eso se acabó. Y Dios en su grande amor y en su gran misericordia le dice: si tan solo me volvieras a buscar como antes. Dios en su grande amor y en su gran misericordia aviva esas memorias y les dice: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando me buscabas? ¿Te acuerdas cuando te pasabas horas y horas en mi presencia, orando y leyendo la Biblia, llorando, clamando, gimiendo ante mí por tu propia santificación, por la salvación de las almas también? Todo era glorioso, era precioso, era maravilloso, pero te descuidaste y mira dónde estás ahora. Te descuidaste y mira dónde estás ahora. Pero es Dios llevándote a la reflexión, confrontándote como confrontó a Jacob. Es Dios hablando a tu vida. Por eso el texto dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. La misma experiencia de Jacob. Dios te quiere llevar al desierto. ¿Qué es el desierto? En el desierto no hay bullicio, no hay ruido. El desierto es un lugar seco, no hay árboles, hay pocos animales, serpientes, alacranes. El desierto se caracteriza por la soledad, por el silencio. El desierto se caracteriza por el sequedal tremendo, una desolación terrible, espantosa. Y Dios le dijo a su pueblo: te voy a atraer a mí, te voy a llevar al desierto. Dios quería y anhelaba que su pueblo se apartara de todo estorbo, de todo obstáculo, de todo entretenimiento. ¿Cuánto anhela Dios eso? ¿Cuánto anhela Dios que su pueblo se aparte del mundo, del pecado, de la carne, se aparte de todo aquello que es un obstáculo para escuchar a Dios,
que es un estorbo para oír a Dios. Cuánto anhela Dios que su pueblo acepte ir con Él al desierto, a ese lugar completamente solitario, completamente solitario. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde le gusta ir a la gente? ¿Dónde hay diversión? ¿Dónde hay entretenimiento? Si tú vas a una agencia de viajes, creo que difícilmente vas a encontrar un paquete a un lugar seco, desierto, desolado, que no hay nada que ver, absolutamente nada. Es un lugar solo, solitario, no hay nada que ver más que piedras y arena. Y creo que difícilmente habrá una agencia turística, una agencia de viajes que te ofrezca un paquete de diversión a un desierto. Lo primero que la gente pregunta es: ¿y qué hay? ¿Qué hay aquí? ¿Qué incluye este paquete? No, pues nada. Imagínate, dice, no hay nada. Es un desierto. El sol cae a plomo. De repente por ahí aparecen unos alacranes, unas víboras, unas lagartijas. Y el único, puede ser que haya unos insectos que pican muy feo, que pican muy terrible. Pero es el único, no hay nada. A veces te encuentras con piedras, rocas impresionante, pero es todo, no hay nada. No, pues ese paquete jamás nadie lo compraría. A la gente le interesa viajar a los lugares donde hay diversión, entretenimiento, donde hay cosas que ver. El anhelo de Dios es que desees ir con Él, es que quieras ir con Él al desierto, que te dispongas y que estés dispuesto a ir con Él al desierto. Dios está luchando contigo para llevarte al desierto. Y no necesariamente significa que Dios va a tratar contigo a través de una terrible crisis económica, terrible crisis material. No necesariamente significa eso. Cuando Dios dice aquí y le dijo a su pueblo, te voy a llevar al desierto, le está diciendo, quiero que te apartes de todo. No solamente de tu pecado, quiero que te apartes de toda distracción, de toda interrupción, que dispongas tu mente y tu corazón para buscarme, para escucharme. Quiero que estés conmigo, quiero que me busques en completa soledad, en completo silencio, que nadie nos interrumpa, que nadie nos estorbe, que nadie nos haga ruido, que nadie ni nada bloquee nuestra comunicación. Te quiero completamente a solas conmigo. Claro, te diré que en el caso de Israel y de Judá aquí, en este pasaje, ellos pecaron contra Dios, lo tenían todo, tenían dinero. ¿Sabes por qué muchos no buscan a Dios? No ven su gran necesidad de Dios, porque lo tienen todo. Claro, muchos no son ricos, pero tampoco son pobres. Muchos viven bien, tienen buenos ingresos, tienen buen trabajo, tienen buen negocio. Aparte, están sanos, no están enfermos, no tienen problemas de salud. Por lo tanto, no ven su gran necesidad de Dios. Pero cuando la persona empieza a padecer, cuando la persona se empieza a topar con pared, cuando la persona se da cuenta que ha entrado en un callejón sin salida, es más fácil que voltee a Dios. Por eso Dios le dijo a Judá e Israel, te voy a quitar todo, para que veas tu necesidad de mí. Y cuando veas tu necesidad de mí, te voy a llevar al desierto, para que cuando estés ahí y voltees a tu alrededor y te des cuenta que no hay quien ayude, que no hay quien te socorra, que no hay quien te auxilie, que no hay quien te saque adelante, me vas a buscar. Entonces me vas a buscar. Entonces vas a ver tu gran necesidad de mí. Y para nosotros, como te decía, hermano y hermana que me escuchas, no se refiere a específicamente o exclusivamente a una crisis económica. Tú sabes que el dinero no lo compra todo. El dinero solo te sirve para algunas cosas, pero hay muchas cosas que no puedes comprar con dinero. La salud, por ejemplo. Si la salud la pudieras comprar con dinero, no murieran los ricos, solamente murieran los pobres. No murieran los reyes, solo murieran los que no tienen dinero. La paz, el gozo,
La felicidad, la tranquilidad, no se compra con dinero. El dinero generalmente te sirve para lo material, pero para lo espiritual, lo moral, lo emocional, no te sirve de nada o si acaso de muy poco. Dios quiere que veas tu gran necesidad de Él. Dios quiere que voltees a Él, que entiendas que lo necesitas. Él ha estado luchando contigo, atrayéndote hacia Él y tratándote de llevar a ese desierto, donde Él pueda hablar contigo y donde Él pueda hablar a tu corazón y te pueda volver a enamorar. Porque muchos de los que me oyen, un tiempo estuvieron muy enamorados del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era tu amor, era tu vida. El Señor Jesucristo era tu todo. Pero hoy, hablando francamente, muchos de los que me oyen ya no están enamorados del Señor Jesucristo. Y Dios te está hablando y te está diciendo, quiero que te vuelvas a enamorar de mí, que me vuelvas a amar como antes, que me vuelvas a buscar como antes, que me vuelvas a servir como antes. Y el Señor Jesucristo está haciendo todo para que te des cuenta que vana es la ayuda del hombre, que vana es la ayuda de tu dinero, que no importa cuánto tengas, poco o mucho, muchas veces sirve de nada lo que tengas. Muchas veces es en vano, es inútil tus posesiones y el dinero que traes en tu cartera o el dinero que tienes en el banco, muchas veces sirve de nada. Y tú te has dado cuenta y tú lo has vivido y lo has experimentado, que si Dios no está contigo, tu vida por demás es miserable, triste y terrible. Muchas veces Dios te ha hecho entender y te ha hecho saber que lo único que necesitas es a Dios. Es a Dios, es al único que necesitas. Tu principal necesidad es Dios, tu gran necesidad es Dios, tu única necesidad es Dios. Es que la figura es muy impresionante. El desierto. ¿De qué te sirve el dinero en el desierto? Si estás en un desierto, ¿de qué te sirve traer la cartera llena de dinero? Si no hay farmacias, si no hay tiendas, si no hay diversiones, no hay entretenimientos, si no hay agua, si no hay médicos, si no hay medicina, ¿de qué te sirve una cartera llena de dinero? Si al final de cuentas no hay nada que puedas comprar ahí con tu dinero. De tal manera que en esas condiciones le clamarías a Dios y le dirías, Dios, tengo la cartera llena de dinero, pero me estoy muriendo, pero no hay quien me ayude. De nada me sirve este dinero, de nada me sirve lo que traigo, lo que tengo. Aquí el único que me puede ayudar, auxiliar, socorrer, salvar, eres tú, Señor. Oh, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, Dios te está trayendo hacia sí mismo, te está llamando a Él, hacia su presencia. Te está gritando prácticamente y te está diciendo que no te das cuenta que yo soy el único que te puedo ayudar. Que no te das cuenta que yo soy el único que te puedo hacer libre. Que no te das cuenta que yo soy el único que puedo transformar las cosas, cambiar las cosas. Que no te das cuenta que yo soy el único que puedo intervenir. Oh, hermanos y hermanas, amigos y amigas, tu única necesidad se llama el Señor Jesucristo. Dios es tu imperiosa necesidad. ¿Por qué no lo buscas? ¿Por qué no lo buscas? ¿Por qué no te acercas a Él? ¿Por qué no le pides que te alumbre, que tenga misericordia de ti? En su grande amor y en su gran misericordia, Dios te está llamando y Dios te está llevando al desierto. ¿Por qué te has negado a ir al desierto con Dios? ¿Por qué te has resistido a ir a ese desierto con Dios? No un desierto material, no un desierto físico, sino ese lugar de soledad que puede ser tu recámara, tu casa, tu cuarto, tu corazón, tu mente, un lugar libre de entretenimientos y de interrupciones, un lugar libre de obstáculos, una mente despejada y un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. No te niegues a ir a ese lugar de desierto, no te niegues a estar a solas con Dios. Él es tu Salvador, Él es tu único ayudador. Él es el único que puede ayudarte. Él es el único que te puede bendecir. Él es el único que te puede ayudar en ese problema que tienes. Él es el único que te puede sanar. Él es el único que puede resolver ese problema en tu matrimonio. Él es el único que puede resolver ese problema con tus hijos y con tus hijas. Él es el único que te puede ayudar en tu trabajo.
Él es el único que te puede ayudar en tu negocio. Y si Él es el único que puede hacer todas las cosas en tu vida, ¿por qué no lo buscas? ¿Por qué no decides ir con Él al desierto? Estar a solas con Él el tiempo que sea necesario. ¿Por qué? ¿Por qué negarte? ¿Por qué resistirte? ¿Por qué oponerte? ¿Por qué argumentar? Él está dispuesto a bendecir tu vida, pero tienes tú que ser sensible a su llamado, ser sensible a sus tratos. Otro hombre en la Biblia que fue llevado al desierto y que se sintió y se vio en ese desierto, es el salmista David. Él supo lo que era estar en un desierto y él entendió, él comprendió, él lo vivió, él lo experimentó, que estando en el desierto, al único que vas a clamar es a Dios. El único que te puede ayudar, auxiliar, socorrer, guardar, librar, ayudar es Dios. No fue nada fácil para David vivir, sentir, experimentar lo que es estar en un desierto. Fue muy duro, pero si él no hubiera estado en ese desierto, él no hubiera buscado a Dios. El desierto lo ayudó. El estar en ese desierto le fue de mucha bendición porque pudo buscar a Dios, pudo clamar a Dios, pudo conocer más a Dios. Si volteas conmigo ahí en el Salmo 63, Salmo 63 del 1 al 4, Salmos 63 del 1 al 4, Salmos 63 del 1 al 4, dice así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Le está diciendo a Dios, es que estoy en un desierto. Estoy en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Qué precioso es el Salmo 63. Maravilloso, sumamente bendecidor el Salmo 63. Pero este salmo no existiera. Este salmo jamás se hubiera escrito si David no hubiera experimentado lo que es estar en un desierto. Dios tiene como propósito para tu vida que tú seas de bendición, pero tú no vas a poder cumplir esos propósitos de Dios, vivir esos propósitos de Dios, si te niegas a ir al desierto con Dios, a ese lugar seco, desolador. Para que David fuera de mucha bendición, de gran utilidad, Dios lo hizo pasar por muchas situaciones muy difíciles. Y estando en esas situaciones difíciles, pudo escribir salmos gloriosos, preciosos, maravillosos. David, su oración es impresionante, impresionante, su anhelo de Dios, su deseo de Dios. Pero ¿dónde nace este deseo ardiente de Dios? En David, que estaba en un desierto. No había quien lo ayudara, no había quien le tendiera la mano, no había quien lo socorriera, no había quien lo auxiliara, no había quien lo escuchara. Se quedó solo, estaba solo. Y en esa soledad clamó a Dios, le pidió a Dios. Eso es lo que Dios quiere, querido hermano y hermana. ¿Cuántas personas se jactan o su confianza es que tienen contactos, buenos contactos? Son amigos, muy amigos del supervisor ahí en su trabajo, o del director o del gerente. Y están muy confiados porque sienten que tienen palancas. Otros conocen a un diputado, a un regidor, o conocen al presidente municipal, o tienen a un amigo que conoce a un senador, a un diputado. Y eso les da tranquilidad, les da seguridad, eso los hace estar confiados. Dice la Biblia, vana es la ayuda del hombre, maldito el que pone carne por su brazo. Dios quiere que entiendas que el verdadero ayudador es Dios. Tu verdadero ayudador es Dios. Que lo busques con todo tu corazón, que te aferres a Él. ¿Cuántas personas en momentos de tempestad, cuántas personas en sus momentos de crisis, de grandes problemas,
en lugar de ir a postrarse ante Dios, en lugar de ir con Dios y estar con Él, inmediatamente recurren al brazo de carne, recurren a sus contactos de influencia. No, esta persona me va a echar la mano porque conoce a tal autoridad. Esta persona me va a echar la mano porque tiene un amigo que es judicial. Esta persona conoce a un diputado. Esta persona es amigo del presidente municipal. Y le hablan a todos los que tienen influencia, a todos los que creen que pueden ayudarlos. Y Dios, el único que verdaderamente te puede ayudar, el único que verdaderamente puede cambiar las cosas, puede transformar las cosas, puede hacer todo en tu beneficio, le das la espalda. Qué terrible, qué triste es eso. Dios es tu único ayudador. Sin Dios tu vida está vacía, hueca. Si Dios no te ayuda, vana es la ayuda del hombre. Si Dios no mete su mano, no importa que tengas amigos diputados, amigos senadores, amigos regidores, no importa que el presidente municipal sea tu cuate, no importa que el gobernador sea tu cuate, si Dios no mete su mano, vana es la ayuda del hombre, vana es la ayuda del hombre. David pudo clamar a Dios porque se dio cuenta que en ese desierto no había quien lo ayudara. Estaba en tierra seca, no hay agua, dice, no hay nada. Ayúdame, Señor. ¿Y qué oración hizo David? Hermanos y hermanas, voltea a Dios. Voltea a Dios, hermano, hermana. Amigo, amiga que me escuchas, ¿tienes problemas? ¿Cuál es tu situación? Aun si en el presente te está yendo bien, no le des la espalda a Dios, porque es Dios quien está permitiendo y haciendo que te vaya bien en el presente. Valora lo que Dios está haciendo por ti y humíllate ante Él. Obedécelo, sométete a Él, porque si Él le place, te cierra la llave. Si Él le place, va a retirar los momentos, los días de paz, de tranquilidad, de felicidad, y va a traer angustia, agobio, aflicción a tu vida. Te va a meter literalmente en un desierto y te va a doler mucho. Te va a doler mucho. Ahí en el Salmo 42, hermanos, dice así, Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Este salmo no lo escribió David, lo escribieron los hijos de Coré, pero la misma experiencia, es la misma experiencia. Ellos se dieron cuenta que no hay quien ayude más que Dios. Hermanos y hermanas, Dios te está llamando al desierto. Él te quiere a solas con Él. Él quiere que apartes de ti toda distracción, toda interrupción. En primer lugar el pecado, que es el principal estorbo para que Dios te hable. Que el pecado es el principal obstáculo. Tienes que quitar el pecado de tu vida. Limpiar tu vida de todo pecado, para que puedas ser ministrado por Dios. Y al estar entonces a solas en ese desierto, ahí vas a tener una experiencia real, verdadera, gloriosa, preciosa con Dios, como el caso de Jacob, que allí en el desierto, estando a solas con Dios, que cuando se quedó solo, vivió a Dios, experimentó a Dios, y él mismo habló y dio testimonio y dijo, vi cara a cara a Dios, y fue librada mi alma. Dios quiere que esa sea tu experiencia. Dios ha estado tratando contigo de muchas maneras, y no lo puedes negar. A Dios le importa tu restauración espiritual. Y de una y otra manera está Dios hablando a tu vida. Sé sensible, responde al llamado. Sé sensible, hermano, hermana, responde al llamado de Dios. Ciertamente el desierto no es antojable, carnalmente hablando. A tu carne nunca le va a gustar ir a ese desierto, estar en ese desierto. Pero no le hagas caso a tu carne, haz caso a la voz de Dios. Dios te dice, quiero que vayas al desierto conmigo, quiero hablar contigo. Hay muchas cosas que quiero hablar contigo. Necesitamos hablar muchas cosas. Tal vez Dios mismo te está diciendo, tú sabes que las cosas no están bien en tu vida y quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo, pero tienes que apartar tiempo. Tienes que estar en mi presencia. ¿Lo vas a hacer, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas? ¿Estarás tú dispuesto a ir a ese desierto con el Señor Jesucristo para que trate contigo, para que te hable, para que te ministre,
para que te diga lo que tenga que decirte. Ojalá y así sea. Ojalá y así sea. Cerremos nuestros ojos. Hagamos una oración. Padre, muchas gracias, Señor, por hablarnos. Queremos decirte, Señor, que estamos dispuestos a ir al desierto contigo. Para la carne no es antojable ir al desierto. Para los sentimientos y las emociones no es antojable ir a ese desierto. Pero queremos hacerlo, porque queremos estar contigo, porque te amamos, porque queremos de ti, Señor, oh Dios eterno. No queremos que haya ninguna nube entre nosotros y tú. No queremos que haya ningún estorbo. Queremos estar en tu presencia. Queremos estar en tu presencia, Señor. Dios eterno, por favor, Padre. A todos y a cada uno tú nos quieres llevar a ese desierto. A unos por una cosa, a otros por otra. A unos les vas a decir una cosa, a otros otra. Que seamos sensibles, Señor, porque a todos tienes algo que decirnos. A todos tienes algo, un mensaje que darnos en ese desierto. Queremos estar ahí, Señor. Ahí queremos estar. Haznos sensibles para escuchar tu voz, tu llamado. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Si no estás tú, nada es real. Si no estás tú, esa paz no es verdad. Solo tú da reposo al cansado. Solo tú sacias el alma hambrienta. Solo tú has llenado mi vida, porque tú eres todo para mí, porque tú eres todo para mí. Sí, Señor, que entendamos que nos estás llamando a ese desierto. Hay muchas cosas que tienes que tratar con nosotros. Hay muchas cosas que tienes que hablar a nuestros corazones, Señor. Que seamos sensibles y que de nuestra propia voluntad decidamos ir contigo a ese desierto. Porque es ahí donde vas a hablar a nuestro corazón. Es ahí donde nos vas a tratar. Es ahí donde nos vas a mostrar cosas. Nos vas a decir cosas. Es ahí donde nos vas a decir qué quieres de nosotros, qué pides de nosotros, qué demandas de nosotros. Oh Dios eterno, eso es lo único que vale la pena, estar contigo. Ser sensibles a ti, Señor, porque de ahí fuera, como dice este canto, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Y si no estás tú, nada es real. Todo es mentira, todo es engaño. La paz, el gozo, la felicidad es pasajera, es momentánea. Queremos
estar delante de ti, Señor, estar en tu presencia, Jesús. Te queremos a ti, Jesús. Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Si no estás tú, nada es real. Si no estás tú, esa paz no es verdad. Solo tú das reposo al cansado. Solo tú sacias el alma hambrienta. Solo tú has llenado mi vida, porque tú eres todo para mí, porque tú eres todo para mí. Fuera de ti no hay quien salve, fuera de ti no hay quien ayude, fuera de ti no hay quien sacie el alma hambrienta, Señor. Fuera de ti no hay quien llene ese profundo vacío que hay en los corazones de los hombres. Solo tú, Jesús. Que por eso cada persona te pueda buscar sinceramente, con todo su corazón, Padre. Que así sea, Señor. Muchas gracias por habernos hablado. Muchas gracias por todo, Padre. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor.